Es un verdadero gusto saludarlos. Bienvenidos a esta edición especial de Argumentos desde Casa, una vez que ha terminado la tercera semana de la cuarentena con el inicio de la Semana Santa. Y como ven, las noticias no cesan. Entre lo cotidiano que lo impacta a usted, que me impacta a mí, como el tema del combustible, la afectación en la economía familiar, abrir las escuelas en casa, hasta lo macroeconómico, esto permite que de alguna u otra manera estemos todos en constante movimiento, en constante dinamismo y con la necesidad de escuchar siempre argumentos de los dos lados para poder entender esta situación que tanto nos preocupa, pero que nos debe ocupar también en las soluciones. Es por esa razón que con el ánimo permanente de fomentar la tolerancia, aquí estamos de nuevo desde casa, @argumentosgb, @marayirachirinos, la etiqueta Argumentos en Casa. De inmediato comenzamos, bienvenidos. Bueno, hay cosas que aunque no deberían ocurrir, ocurren. En un país tan politizado como este resulta inevitable politizar lo que estamos viviendo. Y justamente un economista venezolano venido del chavismo, pero con una visión bastante crítica al gobierno actual, sugiere hacer en este momento una tregua para lograr lo que le ha llamado un gran acuerdo nacional. Estamos hablando del economista Manuel Sutherland, que dijo esto en estos términos. Hay que tener una tregua y empezar a hacer un gran acuerdo político nacional. Ese acuerdo político nacional debe pasar por un acuerdo económico para que haga fundamentalmente tres cosas. Primero, una reunión de especialistas, tanto de oposición y del gobierno, que permitan discutir las medidas más digamos, potentes para solucionar la crisis o para aliviarla. Segundo, una reunión para poder hacer una organización institucional mínima y poder utilizar los créditos de los multilaterales, Banco Mundial, BID, FMI, que tienen que ser entre ambos bandos. Y tercero, para descongelar el montón de dinero que Venezuela tiene congelado en un montón de cuentas en el extranjero. Se calcula que pueden ser más de 10.000 millones de dólares que pudieran ayudarnos mucho, ya que como hablamos al inicio, la economía venezolana como liquidez es apenas 800 millones de dólares. Entonces, si tú puedes traer 1.000, 2.000 millones de dólares e inyectarlo como dinero sólido, tú puedes crear demanda de dinero en bolívares y eso no sería inflacionario. Pero fíjese que eso del acuerdo nacional es una opinión que es compartida por varios. Luis Vicente León, por ejemplo, el director de Data Análisis, él pone en la lupa uno de los temas más sensibles durante estos últimos días, que es la situación del combustible. Y este tuit ha sido también publicado a través de nuestro portal web www.globovision.com, donde Luis Vicente de León dice que el Estado debería abrir de inmediato la importación y distribución de gasolina al sector privado para permitir restablecimiento del suministro. Asimismo, la oposición venezolana debería solicitar la flexibilización de sanciones sobre combustible, situación que amenaza la vida de la población. Durante 2 semanas decíamos que estábamos aguardando por información venida del gobierno sobre el tema del combustible. Bueno, luego de 2 semanas apareció un argumento sustentado en la tesis del bloqueo que intentó explicar lo que pasa con la gasolina y que coincide además con este tema de la cuarentena. Lo hizo Tarek El Aissami. Vamos a escucharlo. La administración de Donald Trump no solo ha recrudecido el criminal bloqueo contra Venezuela, impidiendo la legítima disponibilidad de nuestros recursos financieros para acceder a medicamentos, alimentos y servicios esenciales, sino que con este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país, está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Quiero subrayar esta última frase. Este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Estas acciones extremistas por parte del supremacista gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
¿Qué vemos aquí? Que entra el argumento de las sanciones, que es compartido por propios y opositores del gobierno, algunos de ellos, por supuesto. Ochoa Antich, por ejemplo, dijo esto en su Twitter, en un hilo que además nos permite en su tercera parte asociar el tema con el argumento de Tarek El Aissami. Dice Ochoa Antich exactamente lo siguiente, a modo de pregunta. Pero ¿quién puede dudar de que las sanciones, como dijo Bachelet, agravan la crisis preexistente? Estamos al borde de un abismo que, combinando coronavirus con falta de alimentos, puede saldarse en muchas vidas. Nadie puede desearlo. Por una vez, póngase de acuerdo. Fíjese que si existen dos temas bien interesantes por sus argumentos firmes de lado y lado, pero que tienen sus matices en la práctica, es el de las sanciones por un lado y el de la soberanía nacional y la injerencia por el otro. Joel Horta, político y abogado, dijo esto en el programa Kikosis. Yo pienso que es inaceptable que a nosotros se nos trate como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de Norteamérica o como un territorio foráneo de la República Popular China o como un protectorado o parte de la Federación Rusa. Venezuela es un país independiente, Venezuela es un país que tiene que entender su dirigencia, porque pareciera que la mayoría de la población así lo entiende, debe dirimir sus asuntos internos sin estar solicitando ningún tipo de intervención y menos de orden militar. Eso es una grandísima irresponsabilidad. Nosotros nunca hemos aceptado un carácter injerencista de parte de nadie. Y eso hay que dejárselo claro a esa dirigencia que insiste en las salidas violentas y en las salidas que traerían un baño de sangre entre los venezolanos. Es imposible aceptar que en estos momentos sigan estando por encima de todo lo que atraviesa Venezuela, el ego de los dirigentes, la vanidad de los dirigentes, la arrogancia, la prepotencia y el desprecio de unos por otros. Otro tema no menos importante que nos afecta y en gran medida a los venezolanos es el petrolero. Fíjense la afectación inmensa que en estos días de pandemia ha tenido para todos nosotros el desabastecimiento del combustible. Además de un problema interno, existen otros factores de orden mundial, según explican los expertos. Es parte de lo que vamos a ver en esta edición especial de Argumentos en Casa, a través de la pantalla de Globovisión. Síganos en redes, @argumentosgb, @marayirachirinos. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con más argumentos a través de la pantalla de Globovisión, @argumentosgb es nuestra cuenta en Instagram y en Twitter. Vamos a hablarles de un problema bastante grueso en el ámbito energético nacional, que ciertamente responde a problemas de gestión, que dicho sea de paso han sido reconocidos por el gobierno, pero que también se recrudece, y hay que reconocerlo, por todo este tema del mercado petrolero mundial. Y este tipo de explicación también se ha hecho sentir a través de la pantalla de Globovisión, desde las diferentes miradas. Y es Rafael Quiroz, experto petrolero, quien abre este segundo segmento de argumentos, justamente hablando de ese escenario, haciendo una radiografía de la situación en el mercado petrolero mundial en este momento. Una guerra de precios como la que actualmente se presenta entre Arabia Saudita y Rusia, y ahora metiéndose a Estados Unidos acá porque a ellos los afectan los bajos precios, en esa guerra de precios todos perdemos, absolutamente todos, sobre todo productores, pero perdemos tanto productores como consumidores. Y López debería retornar a lo que siempre ha sido su política exitosa, que es la política de regular el mercado petrolero a través de recortes de producción. Yo tenía una cordial discusión esta mañana con un amigo a través de uno de los grupos de chat donde yo pertenezco, y entonces, bueno, él escribía que, bueno, no, lo que pasa es que como yo soy liberal para los efectos económicos, yo no estoy de acuerdo en relación a la intervención de los PEP y no estoy de acuerdo
con la presencia de la OPEP en el mercado. ¿Por qué? Porque eso distorsiona el mercado, decía él. Pero bueno, pero es que es el único organismo, le decía yo, el único organismo que existe para los países emergentes, productores de petróleo, para defender nuestros intereses. Pero por supuesto. Bueno, pero aquí también se hace necesario actualizar la situación para poder entrar en contexto, y lo vamos a hacer a través de portales de noticias. Russia Today, por ejemplo. Él habla de lo ocurrido el pasado jueves cuando la OPEP puso sobre la mesa una propuesta a los integrantes del pacto OPEP de realizar un recorte adicional de la producción de 1,5 millones de barriles por día, bueno, como respuesta a la reducción de la demanda mundial de hidrocarburos por el coronavirus. Y eso lo vemos reflejado en este portal de RT, donde dice que los miembros de la OPEP pierden más de 500 millones de dólares diarios, justamente por la reducción de la demanda del petróleo mundial. ¿Qué dice? En párrafos centrales, vamos a ubicarnos allí. No obstante, las partes no lograron llegar a un acuerdo. Como resultado, a partir del 1 de abril, se cancelarán todas las obligaciones de las partes del acuerdo. ¿Para qué? Para limitar la producción de combustible, mientras que uno de los principales importadores de petróleo, China, todavía está luchando contra el brote del coronavirus. Aunque lo que veremos a continuación no fue propiamente un contexto de coronavirus, aunque lo asoma, David Paravicini en Primera Página argumentó la necesidad de involucrar a Venezuela en el cambio global mundial, y a partir de esos argumentos justifica las reformas que en la industria petrolera venezolana comenzó a hacerse incluso antes de la cuarentena. Bueno, primero que el decreto es de, tal como mencionas, de emergencia energética, pero además y el estado de excepción. No hay que dejar de lado esto. Es decir, la crisis, como la está viendo el presidente Nicolás Maduro, es una crisis en el sector energético. Y eso está en consonancia con la crisis mundial energética que estamos viendo, esa batalla por el mundo energético que está dando Arabia Saudita, a la forma como la hace Arabia Saudita, que es una forma atropellada y torpe, que se vuelca en su contra y que va a causar muchísimos efectos, fundamentalmente contra ellos mismos. Pero el tema es que poner en sintonía a Venezuela con ese cambio global mundial, es decir, es la oportunidad de tomar las reformas sobre el tema de nuestra industria petrolera, refinadora y petroquímica, porque si ve con cuidado el decreto no es para la reestructuración de PDVSA, Sí, es para la reestructuración de la industria petrolera, refinación, o sea, no se refiere a PDVSA como tal. Es decir, PDVSA pudiera ser afectado, va a ser afectada, pero como en una visión muchísimo más amplia de lo que es la situación energética mundial, porque además se corresponde con lo que está pasando en el mundo. El mundo deja de ser petrolero con esto, pasa entonces hasta en una dimensión, y Venezuela tiene que rehacer su posición en el mundo frente a estos hechos. De todo esto también hay algo bien interesante de apuntar, y es que la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita definitivamente ha complicado todo el mercado petrolero, y si algo queda claro con todo esto es que muchos otros países no OPEP tienen que sacrificar su cuota petrolera. Es el caso de Canadá, es el caso de Estados Unidos, eso lo señaló Rafael Quirós. Pero Canadá tiene que aportar su recorte. Estados Unidos debería también de aportar algo en recorte, y no solamente pedirle a Arabia Saudita y a Rusia y a la OPEP de rodillas ahora de que recorte solamente, pues la OPEP no puede asumir solamente los costos de un mercado pernicioso en los cuales la OPEP no tiene absolutamente ningún problema, ninguna responsabilidad en esta situación grave que vive el mercado petrolero. Bueno, sin embargo, las decisiones a lo interno de la institución, hablo de la OPEP, son de gran impacto, y lo que vamos a ver ahora, con ánimo justamente de mostrar como siempre las dos visiones, y en vista de que ningún vocero gubernamental asistió a entrevistas a Globovisión para hablar sobre este tema, nos vamos a apoyar en la web de Venezolana de Televisión, que titula que OPEP acuerda recortar 10 millones de barriles de crudo justamente para poder paliar esta situación. Y lo vemos allí en pantalla completa, y destacamos uno de sus artículos o uno de sus párrafos que señala que Arabia Saudita y Rusia acordaron recortar alrededor de 6 millones de barriles entre los dos. El resto de los miembros asumirán los 4 millones restantes. El acuerdo trata justo
de frenar la caída del precio por la acumulación de excedentes de crudo en el mundo. Los miembros de la OPEP tratarán de convencer a otros países, como Estados Unidos y como Canadá, para que también recorten su producción. El objetivo es que retiren del mercado otros 5 millones de barriles diarios. Y todo esto ocurre en un clima de alta tensión, de alta ansiedad mundial, donde muchos hablan de acostumbrarnos a una economía de guerra, donde se comienza a pedir a los gobiernos garantizar el suministro de necesidades básicas, que funcionen las políticas públicas. ¿Para qué? Para sortear lo que nos pasa y lo que nos viene. ¿Estamos en Venezuela preparados para todo esto? ¿Qué argumentos se han esgrimido en Globovisión a lo largo de esta semana? Es parte de lo que veremos en nuestro tercer segmento hoy, Argumentos S Casa, @argumentosgb, @marayirachirinos. Ya volvemos. Este tercer segmento nos aterriza en el rol del Estado y en el rol ciudadano y en los grandes desafíos que se nos vienen. ¿Cómo se configura eso? ¿Cómo vivir en plena economía de guerra con el objetivo de aplanar la curva de contagio? Una voz autorizada, especialista en el tema, estuvo en Globovisión, Alicia Bárcenas. Ella es representante de la CEPAL y argumentó lo siguiente. Una situación de economía de guerra en donde va a ser indispensable el rol del Estado y no tanto el del mercado. Y por eso vemos que los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos, y sobre todo en esta etapa, ¿verdad? Se está en una etapa muy profunda de aplanar la curva de contagios, reduciendo los contactos interpersonales, pero esto sin duda va a generar una contracción económica, pues están paralizando las actividades productivas. Bárcenas habló de las ayudas externas, habló del tema del bloqueo, y para ello nos vamos a un portal de tendencia oficial que se refiere a las ayudas humanitarias y hace énfasis en Rusia. albaciudad.org, donde justamente titula refiriéndose a esa carga de ayuda humanitaria que recibe de Rusia. Y vamos al portal, lo desplegamos en pantalla completa para, en uno de sus párrafos, leer lo siguiente. Se trata de una carga de test diagnóstico PCR del COVID-19 para atender a 20.000 venezolanos, una donación hermana de Rusia a Venezuela en el marco de la cooperación técnica en materia de salud. Esto lo escribió el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Bagdarov, donde hace referencia a esta ayuda humanitaria no solo a través de su cuenta oficial de Twitter de la embajada, sino también a través de los comunicados oficiales, que a su vez fueron reflejados, reseñados y distribuidos por diferentes portales de noticias. Y esto justamente va en consonancia con lo que denominan el fortalecimiento de los espacios interregionales en este duro momento de pandemia mundial, a los que justo hacía referencia Alicia Bárcenas, a quien seguimos escuchando. Lo más importante y lo más urgente es reconstituir cadenas regionales de valor y garantizar la provisión de bienes, continuación de actividades productivas y tratar justamente de fortalecer esos espacios regionales, impulsando el comercio intrarregional y la logística intrarregional. Esos son espacios que no podemos dejar de atender, sobre todo para disminuir la vulnerabilidad externa, y quizás es una oportunidad para mirarnos hacia adentro. ¿Qué tal si revisamos números ahora? A través de la visión de un economista, de José Ignacio Guarino. Él habla del único vehículo de inversión en Venezuela en este momento. Sus argumentos aquí los tenemos. Y la mayoría de los operadores no se ha detenido, han continuado con la operatividad y cumpliendo las instrucciones de sus clientes, obviamente, de sus inversores. Obviamente se ha visto afectada. Se ha visto afectada, bueno, porque la mayoría, pues, obviamente, lo que ha buscado de alguna forma es salir de sus posiciones para tener efectivo. También hemos visto como el tipo de cambio se ha venido apreciando en este momento. La diferencia del rendimiento entre la Bolsa de Valores de Caracas y la evolución, más que el rendimiento, perdón, lo que es la cobertura, lo que siempre hemos hablado en tu programa, entre la Bolsa de Valores de Caracas y el tipo de cambio es de más o menos 50% a favor del tipo de cambio. Sin embargo, durante estos casi 16 días que tenemos de cuarentena en Venezuela, se han aprobado de 3 a 5, si mal no recuerdo, ofertas públicas de papeles comerciales, de una titularización en Venezuela. Y se colocó en medio también de estas situaciones poco favorables otra
emisión de una compañía carbonatada se colocó completamente en la primera fase. Es decir, el mercado de valores sigue siendo en Venezuela per se el instrumento, el vehículo de inversión, porque no existe ningún otro. A pesar de que se bajó el encaje legal, de que se bajó, en mi humilde opinión y con muchísimo respeto a los organismos del Estado, no es suficiente dado los niveles aún de hiperinflación y que repuntarán con esto que está sucediendo en Venezuela seguramente por el tema de la oferta y la demanda, que vamos a ver qué sucede con la data que vamos a ir teniendo, con lo que estamos viendo con el tema de la devaluación. Pues obviamente la Bolsa de Valores de Caracas sigue siendo y seguirá siendo en Venezuela el instrumento y el vehículo de inversión por naturaleza. No hay que perder la fe en él, todo lo contrario, debemos aprovechar el tiempo para conocer más de él. Ajá, y lo que viene ahora es un tema bastante sensible para quienes tenemos estudiantes en casa. Vaya desafío nos toca enfrentar durante lo que resta del año escolar y cuyo ensayo nos ha traído a muchos de cabeza durante estos días. La escuela en casa, ese ejercicio es visto positivamente por algunos. Es el caso de Oscar Arnal, internacionalista, cuyo enfoque es global. Escuchemos. Bueno, unos tremendos desafíos, pero de lo bueno o de lo malo, mucho de lo bueno también. Y eso es importante. Y digo esto ¿por qué? Digo esto porque ahora el trabajo telemático va a ser mucho más posible en el mundo y se va a ver comprobado que mucha gente puede trabajar en la casa con sus hijos, cuidando sus hijos, o sea que eso es en positivo para las familias venezolanas, no solamente venezolanas, sino del mundo. O sea, los muchachos van a poder, la educación va a cambiar radicalmente, o sea, muchas cosas van a cambiar en positivo después de esta crisis y esa es la verdad. Una reflexión de Arnal que tiene muchos matices en países como Venezuela y a los que él también hacía referencia. Las deficiencias concretas en las políticas públicas de países donde hay serias fallas estructurales de electricidad, de servicio de internet. Nosotros por eso es que seguimos aprendiendo, por eso es que seguimos escuchando argumentos para poder entender el conglomerado de matices que tiene situaciones como esta que tanto nos afectan, que tanto nos preocupan y nos ocupan en la búsqueda de soluciones. Ha sido un verdadero gusto, como siempre, poder acompañarlos, esta vez de nuevo desde casa. Gracias, como siempre, por su amable atención.